algo, me están diciendo que están grabando. No te escucho, no te escucho, no te escucho, no te escucho, Adela. Digo que cómo estás con el inglés. Estás muy bien con el inglés. No, bueno, nada. el inglés mío, el inglés mío es Sí. paupérrimo, Bueno. diría en bajo cero. Bueno, muy bien. No, quiero preguntar si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta para realizar hasta este punto en cuanto al procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por planteo por violación de derechos humanos como recurso último en un caso laboral. ¿Tienen alguna pregunta? María. Sí, doctora, buenas noches. Tatiana, bárbaro. Alguien que tenga una pregunta, cuénteme. No, solamente una duda. ¿Cuánto podría durar ya un proceso ante ya la Corte Internacional de Derechos Humanos, Interamericana, perdón? ¿Cuánto tiempo duraría como máximo un proceso en esta instancia? Bueno, en el caso que llevamos, que fue el caso Spoltore, de enero del 2019, sentencia el 8 y 9 de junio del 2020, siendo notificado el Estado y el peticionario, es la parte, el 28 de agosto del 2020. Es más, la Corte, en el caso Spoltore, menciona con extrañeza la gran demora que tuvo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Y bueno, buena parte tuvo que ver que, para que ustedes se den cuenta, el expediente, la petición que se inicia en la Comisión Interamericana se inicia en septiembre del 2002, perdón, 2000. La admisibilidad se dispone en el 2008 y la cuestión de fondo, el informe de fondo, es del 2017. Con lo cual, en el periodo de 2017 a 2019, enero, estuvo en esa situación de que el Estado argentino pedía prórroga para cumplir, cosa que le rechazaron. No sé si pude responder, Tatiana. Es decir, hay dos periodos. Doctor. Hay un periodo ante la comisión, que es la comisión administrativa, y después otro periodo que es judicial ante la Corte Interamericana. Y ante la comisión muchas veces reciben lo que acá se llaman chicanas, no sé si ustedes le dicen chicanas, que son así, la parte interpone cosas para demorar, y eso se puede demorar, porque, por ejemplo, acá pedían prórroga y prórroga. ¿Cuánto fue en total en la parte administrativa, Reinaldo? En la parte administrativa fueron 17 años. Ah, no, yo pensé que era un poquito. Claro, en total fueron 20 años. Claro. ¡Qué barbaridad! En total fueron 20 años. Claro, sí, qué barbaridad, qué sí, barbaridad. Increíble. Sí. Increíble. Sí. Al final, también cometieron el mismo error a nivel Corte Interamericana. Sí, Reinaldo, perdón. Por supuesto que sí. Es más, el propio Estado ofreció prueba que luego después no pudo agregar. ¿Por qué? Por ejemplo, una denuncia que hizo mi cliente contra los integrantes del Tribunal de Trabajo que dictaron la sentencia, con situaciones que había una pericia que decía que tenía incapacidad por depresión en un 30% de la total obrera, y tenía incumplimiento la empresa de la ley de higiene y seguridad, y por lo tanto había una pericia de ingeniero en higiene y seguridad donde decía que incumplían la ley. Y a pesar de eso, no sucedió nada, siguió.
Bueno, se hizo una denuncia contra el tribunal. Bueno, ese expediente que se hizo la denuncia, el propio Estado lo propuso como prueba. Y sabés que algo extraordinario. Se perdió el expediente, no lo pudieron agregar. No existía en ningún lado. Es más, el expediente del despido judicial que hubo de Spoltore, porque hubo, este es un caso que tiene que ver con una enfermedad profesional, no el despido, sino un caso de una enfermedad profesional. En el caso del despido tampoco lo pudo adjuntar, o sea que estaban perdidos. O sea, por ejemplo, argumentaron que no se cumplía con el procedimiento de exigir al Estado argentino el reclamo por la demora judicial. Y argumentaba que había casos, ¿bien? No lo pudieron probar. A ver, argumentaron, acá hay un principio básico. Aquel que alega algo debe probarlo. Y si yo ofrezco una prueba, tengo que cumplir con esa prueba. Y por lo tanto, si no cumplo con esa prueba, pierdo la posibilidad de lo que estoy reclamando, lo que estoy argumentando. Por ejemplo, decir que había una posibilidad de un reclamo judicial ante lo contencioso administrativo contra el Estado. Nunca pudieron probarlo, porque no existía. Y eso lo dijo la Corte. ¿Está bien? ¿He podido explicar mejor? Sí, sí, para mí está bien. O no sé qué opinan los compañeros. Bien. ¿Estamos? Bueno, seguí, Porque estimado estoy Reinaldo. predispuesto como para que me otras pregunte. preguntas. Bien, bien. Bueno, y el Bien. resultado, Reinaldo, ¿cómo fue? Vamos a concretar en esto. ¿Cómo fue lo que juzgó en definitiva la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Lo que decidió. Sí. ¿Qué decidió? Decidió que había violación del artículo 8 y 25, y el 25 respecto de la demora y el retardo de justicia y el no cumplimiento de condiciones equitativas e igualitarias de la higiene y seguridad en el trabajo de Spoltore. Y lo hace en función del Corpus Juris Internacional, donde hace una conglobación de los, digamos, tratados, las convenciones y, por ejemplo, menciona puntualmente el convenio 155 de la OIT respecto de la higiene y seguridad en el trabajo. Bien. Menciona... ¿A quién condena? ¿A quién condena el fallo? ¿Y a qué? Al Estado argentino. ¿A pagar a quién? A los causavientes, que es un daño inmaterial. Es decir, a los descendientes de Spoltore. Exacto. El tema es el siguiente. Nosotros hemos realizado toda la denuncia ante la Comisión Interamericana y luego la presentación de la Corte lo hace la Comisión Interamericana. Pero luego hay una ONG que en Costa Rica, porque la Corte Interamericana está en Costa Rica, la Comisión Interamericana está en Washington, en Estados Unidos. En Costa Rica hay una ONG que es protectora de derechos humanos que patrocina a las personas que son de otros países y que no tienen los medios económicos. Es más, para cuando tengan que ir a dar testimonio en Costa Rica, en forma presencial en la Corte Interamericana,
hay un fondo de colaboración de las víctimas donde le pagan el viaje y la estadía. ¿Mm? Hay un fondo de eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las personas que se hacen cargo en la Corte Interamericana en forma física, porque convocan a una audiencia, reclaman que los dañados materialmente fueran los causavientes. ¿Qué quiere decir? Sí. Que la Corte incluya, dada la situación del fallecimiento de Spoltore, como víctima la familia de Spoltore. O sea, su mujer y sus 2 hijos. Bien, ¿y la Corte establece a cuánto que ascendió la indemnización? ¿A cuánto ascendió la indemnización? Bien, Muchísimo. acá hay ciertas diferencias. En el momento en que nosotros reclamamos, actualizado, el daño material era $229.000. Eso no lo resolvió la Corte, porque como consideró que la víctima era Vittorio Spoltore, no había, digamos, un resarcimiento por daño material. Y sí, un resarcimiento por daño inmaterial o moral respecto de la esposa y los causavientes, que en total fue la condena de $30.000. $15.000 para la esposa y 7.500 y 7.500 para los 2 hijos. Eso aparte de lo que podría ser la condena contra la parte demandada, que eso son otras cosas. Esto es contra el Estado por haber demorado el juicio. Entonces, $30.000, $15.000 para la esposa y 15.000 para los hijos, aparte de la condena del fondo de la cuestión. Los hijos. Y así fue como terminó ese recurso extraordinario. También la obligación de publicar el fallo en el extracto que la Corte establece siempre, porque la sentencia de la Corte es muy larga, sí, 60 y pico de páginas. Sí. Pero hay algo así como un memorándum o una memoria sintética. Sobre esa memoria sintética la tiene que publicar vencidos los plazos en 6 meses. También está establecido en la sentencia que debe el Estado, en este caso provincial, en el hall de entrada del Tribunal de San Isidro, en el edificio del Tribunal de San Isidro, una placa en recordación del caso. También a esta ONG, YUPI, que se llama, que es de abogados que colaboran en esta cuestión, le regularon $10.000. Y tiene el Estado argentino un plazo de 1 año para cumplimentar aquellas reclamaciones o reparaciones pecuniarias o económicas. Muy bien. Entonces, eso fue todo los aspectos prácticos de la sentencia de la Corte Interamericana, que fue un caso muy reconocido en este último tiempo. Así es. Quiero dejar constancia. ¿Alguna duda? Claro que quiero decir que después de que salió este caso Spoltore, los abogados laboralistas en Argentina se han hecho cientos o decenas
de congresos, jornadas, todo sobre el caso Spoltore y la posibilidad de hacer estos recursos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y lo interesante que me parecía destacar que está en común, totalmente en común con el Estado de Bolivia, porque es la misma situación, no cambia en nada y se puede realizar el mismo tipo de reclamo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando se da una situación que es violación de derechos humanos conforme esa Convención Interamericana de Derechos Humanos. Cuando es el caso, la forma en que se ha llevado, implica la violación de derechos humanos. Exactamente, exactamente, porque justamente la Corte en ese caso, en nuestro caso, establece que hay todo, los derechos humanos no son divisibles en el sentido de que la protección no es solamente de los derechos individuales o políticos, sino también los económicos, sociales y culturales. Por lo tanto, está incluido el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, todos los tratados internacionales que están incluidos, inclusive los propios convenios de la OIT, porque cada miembro que forma parte de una organización internacional está obligado al cumplimiento de las decisiones que se toman en ese organismo. La OIT tiene una carta fundamental que establece que el Estado debe realizar la incorporación de ese convenio después de un año de sancionado en la Asamblea General de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué quiere decir? Hay un principio básico fundamental que está en el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice que los Estados miembros no pueden argumentar la existencia de un derecho interno que entre en colisión con el derecho protegido en la Convención. ¿Qué quiere decir? Que si hay un derecho protegido en la Convención que uno considera violado, deberá aplicarse la Convención por sobre el derecho interno. Esto es lo que se llama control de convencionalidad, que luego también, convencionalidad, que luego después nosotros siempre decimos el control de constitucionalidad. Siempre primero tiene que haber un control de convencionalidad a nivel internacional y luego debemos ver si está violado una norma constitucional. En el caso nuestro es porque quiero hacer muy énfasis en lo siguiente. El caso Spoltore fue iniciado en 1988 y todavía no estaba sancionado la reforma del 94. Yo esta mañana les hablé a los estudiantes y las estudiantes, les hablé de la reforma del 94 sobre nuestra Constitución, que estableció nuevos derechos, que dio una mirada nueva sobre los derechos sociales en el año 1994 en nuestra Constitución. Bien, seguí. Sí, el tema es que obviamente nuestro país en 1984, escuchen bien, 84, adhirió a la Convención Americana de Derechos Humanos a través de la 23054. Por lo tanto, de acuerdo al derecho constitucional anterior, ya la Convención era derecho vigente internamente. Claro, sí. Por lo tanto, yo en el momento en que hago la demanda fundado en la Convención Americana y en los tratados internacionales. Y por eso, cuando después
reclamo en la Corte, en la Suprema Corte de Buenos Aires, yo argumento todas estas cuestiones convencionales y tratados internacionales, y eso mismo lo reitero cuando lo presento en el año 2000 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bien, muy bien. Hasta ahí creo que estamos bien. Así